Hoy me gustaría estudiar con ustedes la palabra de Dios con el sermón titulado Los mandamientos de Dios y la salvación. Los mandamientos de Dios están estrechamente relacionados con nuestra salvación y el glorioso reino de los cielos, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2. Dios está preparando el cielo, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Ya que no podemos ver el mundo espiritual porque somos humanos, es natural que nuestros sentidos y percepción de las cosas invisibles sean débiles. Por eso un día nos sentimos profundamente inspirados por el Espíritu Santo y somos capaces de ver el mundo invisible a través de las palabras de Dios. Sin embargo, después de 2 o 3 días, nos olvidamos de lo que nos inspiró profundamente, porque nos distraemos con las cosas de este mundo. Este es un proceso que se repite continuamente. Hermanos, las cosas de esta tierra son temporales. Son como el rocío de la mañana sobre la hierba, que permanece solo un momento, pero luego desaparece cuando sale el sol. Siempre debemos recordar que estamos llevando este tipo de vida. Entonces, ¿deberíamos vivir solo para este breve tiempo de nuestra vida pasajera o vivir para la eternidad? Debemos pensar en esto. Si solo buscamos a Dios para resolver los problemas que enfrentamos mientras vivimos en este mundo, pienso que necesitamos cambiar la dirección de nuestra vida de la fe. Es cierto que podemos pedir la ayuda de Dios cuando nos encontramos en una dificultad. Sin embargo, esto no debería ser el propósito de nuestra vida de la fe. Nuestra meta es el eterno reino de los cielos que Dios ha preparado. Dios prometió restaurar nuestro estado original, que nos permitirá vivir por siempre, servir a Dios y disfrutar de las bendiciones y la felicidad. Nuestros días eternos estarán llenos de alegría y bendiciones. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor como en esta tierra. Dios promete darnos ese tiempo de gracia. Dios dice que viviremos para siempre. Algunos podrían preguntar, ¿no será aburrido vivir para siempre haciendo lo mismo todos los días? Nunca será aburrido. Dios dice que creará algo nuevo todos los días. Ahora estamos confinados en el tiempo y el espacio, pero el mundo que Dios está preparando para nosotros no tiene confines ni límites. Está más allá de nuestra imaginación. En verdad, es sorprendente. ¿Saben cuál es la expresión que diremos más en el cielo? Esta expresión será: ¡oh, vaya! ¡Qué asombroso! Cada vez que viajemos con Dios y visitemos diferentes planetas, diremos: ¡qué asombroso! Hermanos, no creo que exista ningún lugar en la Tierra donde siempre digamos: ¡qué asombroso! Escuché que muchas personas de todo el mundo visitan el Gran Cañón de los Estados Unidos. Sin embargo, los lugares de esta tierra, como la isla Chechu, no son tan divertidos después de la primera visita. Imaginen que han visitado la isla Chechu 10 veces y alguien les pide volver a ir. No se emocionarían por volver. Todo en esta tierra es así. A menudo, las personas dicen: Disneyland en los Estados Unidos es genial, o el Gran Cañón es sorprendente. Las cosas de esta tierra podrían lucir bien solo por un momento. Sin embargo, el reino de los cielos es un mundo que trasciende nuestra imaginación. Dios dice que el reino de los cielos es algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Para guiarnos a ese lugar tan glorioso, Dios nos ha dado sus mandamientos. Mientras vivimos en esta tierra, debemos cumplir los mandamientos de Dios,
para poder regresar al reino de los cielos. Confirmemos en Gálatas capítulo 1 que podemos recibir la salvación e ir al reino de los cielos a través de los mandamientos de Dios. Veamos Gálatas capítulo 1 versículo 6. Está escrito: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos han sido llamados por la gracia de Dios. Sin embargo, abandonan a Dios muy pronto para seguir un evangelio diferente. Esto es algo sorprendente. Si aprendemos y seguimos un evangelio diferente, no iremos al eterno reino de los cielos. Por eso en la Biblia está escrito: Estoy maravillado de que sigan un evangelio diferente. Continuemos con el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esto significa que algunas personas intentan confundirnos y hacen que algo irrelevante para nuestra salvación ocupe nuestro corazón y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Las noticias que Dios nos ha predicado son las noticias del cielo, las noticias de la salvación y del perdón de pecados, las cuales nos traen gozo al escucharlas. Literalmente estas son buenas noticias, es decir, el Evangelio. No obstante, también está escrito: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, aunque un ángel del cielo con luz espléndida, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, ¿dónde será anatema? En el infierno, ¿cierto? La Biblia dice: si alguien sigue un evangelio diferente, abandonando los mandamientos de Dios, sin falta será anatema. ¿Creen que Dios dice esto para amenazarnos y asustarnos? No, ya que es un hecho. Dios hizo que los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo registren esto en la Biblia, ¿verdad? Dios nos mostró el camino que nunca debemos tomar. Todas estas cosas del mundo espiritual son invisibles a nuestros ojos físicos. Ya que son invisibles, Dios nos dice que estudiemos la Biblia y vivamos conforme a sus enseñanzas todos los días. Cuando esta vida pasajera termine y el tiempo de la eternidad comience, comprenderemos la razón por la que Dios nos dio estos mandamientos y nos guió por este camino. Ese día sin falta llegará. Por eso Dios dijo: no hay otro evangelio. El hecho de que no exista otro evangelio significa que Dios no ha establecido otro camino que conduzca al cielo. ¿No es así? Sin embargo, las personas inventan sus propios caminos hacia el cielo. Aunque no son Dios, afirman ser Dios diciendo: soy Él. Ellos hablan cosas sin sentido. Nunca debemos ser atraídos por tales personas ni dejarnos tentar por lo que digan. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si he dicho esto para ser popular entre la gente, entonces no debería ser siervo de Cristo. Les he predicado lo que oí, vi y aprendí de Dios. Esto fue lo que el apóstol Pablo quiso decir mediante estos versículos, ¿verdad? Tenemos el eterno reino de los cielos. Para guiarnos al glorioso reino de los cielos, Dios perdonó todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo. Dios salvó y rescató nuestra alma, que vagaba en medio del pecado, para guiarnos al reino de los cielos al final. Dios estableció sus leyes y mandamientos. Solo los que obedecen la ley de la verdad han aceptado verdaderamente a Dios en su corazón. Por esta razón, Dios estableció sus mandamientos como una señal para su pueblo. Existe una clara diferencia entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no.
Aunque no podemos ver la señal, los ángeles destructores del mundo angelical pueden verla con claridad. Está escrito en Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que sigan un evangelio diferente. El apóstol Pablo quiso decir lo siguiente: ¿por qué siguen lo que no corresponde a las enseñanzas de Dios en lugar de seguir la verdad que Él les entregó? Siempre que escudriñemos las palabras de la Biblia, recordemos lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. No añadan nada a las palabras de Dios, ni quiten de ellas. Debemos grabar esto en nuestra mente. Aun si un ángel de luz del cielo predica un evangelio diferente, será condenado eternamente si predica algo diferente que no sea el evangelio de Cristo. Podemos confirmar que Dios enfatizó esta advertencia una y otra vez. Entonces, ¿con qué firmeza se aferraron todos los antepasados de la fe de la iglesia primitiva a su fe en el verdadero evangelio de Cristo? Cuando observamos todos los escritos del Nuevo Testamento, podemos confirmar que los santos de la iglesia primitiva guardaron absolutamente su fe en este evangelio. Confirmemos esto en Efesios capítulo 2, versículo 19. En el capítulo 2, versículo 19 está escrito: Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios significa que son hijos de Dios. Continuemos con el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Según lo que está escrito, había profetas en el Antiguo Testamento, pero también había profetas del Evangelio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo entregó todas las enseñanzas y lecciones escritas en Efesios a los santos de la iglesia primitiva, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Estos versículos significan que debemos seguir el camino del Evangelio, que los apóstoles y profetas recorrieron tal como es. Sin embargo, observemos y examinemos todas las iglesias que existen hoy en día. ¿Existe alguna iglesia que siga el mismo camino que recorrieron los apóstoles y profetas? Podemos discernir fácilmente este asunto a través de los mandamientos de Dios. ¿Los apóstoles guardaron el culto dominical? No, no lo hicieron. ¿Celebraron la Navidad? Tampoco lo hicieron. ¿Los apóstoles erigieron la cruz y la veneraron? Nunca lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el camino de la verdad que recorrieron los apóstoles y profetas? Al estudiar lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia, podemos entender con facilidad el camino que recorrieron. En la actualidad, nosotros adoramos a Dios en el día de reposo, que es el sábado, pero las iglesias del mundo rinden culto a Dios el domingo. Debemos preguntarnos lo siguiente: desde el punto de vista de los apóstoles y profetas, ¿qué iglesia se ha establecido sobre el fundamento de los apóstoles? Como nos muestra claramente la historia, el culto dominical que las personas guardan hoy en día se remonta al año 321 después de Cristo, cuando el emperador Constantino declaró un edicto que instituía el domingo como el día oficial de descanso. Este hecho lo conocemos muy bien. También sabemos muy bien que la Navidad, una ceremonia religiosa pagana, entre las festividades romanas, se introdujo en la iglesia en 354 después de Cristo, mientras la iglesia se corrompía cada vez más. La cruz se introdujo en la iglesia alrededor del año 431 después de Cristo. ¿Alguno de los apóstoles seguía vivo en ese tiempo? No, ninguno. Podemos ver que las iglesias adoptaron todas estas costumbres después de la muerte del apóstol Juan, el último apóstol. Entonces, ¿de dónde provienen todas las costumbres y doctrinas que guardan las iglesias de la actualidad? ¿Estas costumbres y doctrinas provienen de Dios?
Si no provienen de Dios, las iglesias que las guardan son anatemas según Gálatas capítulo 1. Hermanos, esta enseñanza es muy importante, ¿no es así? Cuando decimos esto, algunas personas nos calumnian diciendo: ¿no existía el nombre de Ansanjón en la época apostólica o sí? ¿Tenían tal enseñanza en la época apostólica? ¿La enseñanza acerca de la Madre Celestial existía en la época apostólica? Hermanos, ¿acaso estas enseñanzas no existían en ese tiempo? Claro que sí existían. ¿Dónde existían estas enseñanzas? Jesús las explicó a través del apóstol Juan, a través de Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 y capítulo 3 versículo 12. ¿Qué nombre dijo Cristo que nos entregaría además del nombre de Jesús? ¿En qué época se entregó esta revelación? Dios dio esta revelación al apóstol Juan en la época apostólica. Además, Dios nos enseñó acerca de la Madre Celestial a través del versículo que testifica: «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». Entonces, ¿cómo pueden insistir en que los apóstoles no enseñaron sobre Cristo Ansanjón ni la Madre Celestial? Todas estas enseñanzas provienen de Jesús. Los apóstoles aprendieron directamente de Jesús y a través del Espíritu Santo. Todas estas enseñanzas están escritas en la Biblia. La profecía: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, existe desde la época apostólica. Sin embargo, ¿qué sucedió con las enseñanzas de la época apostólica? Quedaron ocultas por muchos años. Por eso, el Señor vendrá y revelará la verdad. Dios hizo que los apóstoles y profetas escribieran todas sus enseñanzas en los 66 libros de la Biblia. Otras personas no pudieron ver estas enseñanzas, aunque veían, no las oyeron aunque oían, ni las llegaron a comprender. Sin embargo, Dios vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y reveló toda la verdad que había sido oculta en las tinieblas. ¿No es así? Él reveló el nombre nuevo y también la verdad de la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Si las personas insisten en que no había tales enseñanzas en la época apostólica, por favor pregúntenles: ¿en qué época vivió el apóstol Juan? ¿Quién recibió la revelación de Jesús y escribió el libro de Apocalipsis? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? Por favor, asegúrense de preguntarles: ¿acaso nosotros escribimos esos libros en esta época? De ninguna manera. Los apóstoles escribieron todas estas enseñanzas como un fundamento para nosotros. Ya que los apóstoles y profetas vivieron en la época del Hijo, solo cumplieron los roles que habían recibido en esa época. Sin embargo, ¿en qué época saldrán a la luz y se predicarán estas enseñanzas? El nombre nuevo de Jesús, es decir, Cristo Ansanjón, será revelado en la época del Espíritu Santo. Y la verdad de la Madre Celestial Nueva Jerusalén también será proclamada al final de los 6000 años del plan de redención de Dios. Hermanos, si alguien les pregunta: ¿dónde se encuentra el nombre Ansanjón en la época del Hijo? Su fe no debe tambalear o vacilar. Los apóstoles y profetas escribieron las profecías sobre el nombre nuevo de Jesús. Sin embargo, ya que ellos vivían en la época del Hijo, solo necesitaban cumplir su rol para ser salvos en esa época. Estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Ahora vivimos en la época en que debemos usar el nombre nuevo que Jesús anunció. Nosotros también creemos en la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, a quien Jesús reveló cuando vino a esta tierra con su nombre nuevo. Dios ya había entregado todas estas verdades en la época apostólica. Hermanos, el fundamento de todas estas verdades fue establecido por los apóstoles, ¿no es cierto? Dios permitió que todas estas verdades se escribieran en la época apostólica. Hermanos, cuando compran alimentos y los almacenan en el refrigerador, ¿lo comen todo ese mismo día? Por supuesto, las personas con mucho apetito podrían acabarlo todo en un día. No obstante, ustedes por lo general guardan sus alimentos en el refrigerador por 10 días, un mes o incluso más tiempo si los guardan en el congelador. Todo se compró el mismo día. No obstante, ¿usarán todo el mismo día? No, del mismo modo, lo que estaba destinado para la época del Hijo se usó en la época del Hijo. Y lo que estaba destinado para la época del Espíritu Santo debe usarse en la época del Espíritu Santo. Veamos el libro de Apocalipsis.
¿Quién dio esta revelación y quién la escribió? Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan era un apóstol del tiempo de la primera venida de Jesús. Dios le mostró al apóstol Juan la revelación de que su nombre nuevo se usaría posteriormente, aunque el nombre de Jesús se usaba en aquel entonces. Veamos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús dijo, tendré un nombre nuevo diferente del nombre de Jesús. Las personas serán salvas a través del nombre nuevo de Jesús. Por eso está escrito, al que venciere. Dios escribirá su nombre nuevo sobre todos los que venzan y guarden su fe con firmeza hasta el final. Conocemos muy bien Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Está escrito lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Quiénes son los que vencen? En pocas palabras, son los que serán salvos, ¿cierto? Dios prometió dar su nombre nuevo a todos los que serán salvos. Sin embargo, las iglesias del mundo no conocen el nombre nuevo en la actualidad. ¿No es así? No lo conocen. El profeta Isaías escribió, «Mi pueblo sabrá mi nombre». No obstante, ellos afirman con seguridad ser el pueblo de Dios, pese a no conocer su nombre. Cuando Dios vino a la tierra en cuerpo por primera vez, entregó toda la verdad que sería revelada en el fin de los tiempos. Cuando vino por segunda vez, reveló el significado de toda la verdad. Cuando comprendemos que Dios revelará toda la verdad, nos damos cuenta de por qué creemos en Dios Padre y Dios Madre, por qué oramos en el nombre de Cristo en Sanjón y guardamos alegremente los cultos en Sión. Nuestra iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Algún miembro podría decir, me siento seguro de predicar el día de reposo y la Pascua, pero no de predicar acerca de Dios Padre y Dios Madre. Hermanos, lo que predicamos se encuentra en la Biblia. No estamos predicando lo que no está en la Biblia. Debemos revelar toda la verdad de la Biblia tal como es. ¿Acaso no está escrito que Dios Padre vendrá a la tierra? Está escrito claramente que Cristo vendrá a esta tierra con un nombre nuevo. También está escrito en la Biblia que Dios aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Asimismo, la enseñanza sobre Dios Madre también está en la Biblia, ¿cierto? Veamos Apocalipsis capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 7 está escrito, «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué ha hecho? Se ha preparado». Todos los teólogos reconocen que el Cordero es Cristo. Esto significa que las bodas de Cristo han llegado y su esposa se ha preparado. En otras palabras, esto confirma que Cristo, el Cordero, debe tener su esposa, ¿verdad? Hermanos, ¿cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Fue escrito por el apóstol Juan en la época apostólica. Entonces, como la enseñanza sobre la Madre Celestial fue escrita por el apóstol Juan, es verdadera. Las profecías sobre el Cordero y su esposa no se escribieron en la época del Espíritu Santo. La iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles es la iglesia de Dios. Anunciemos esto con confianza. Las enseñanzas de la segunda venida del Padre y de la Madre Jerusalén Celestial, que aparecerá en los últimos días, son verdaderas y se entregaron en la época apostólica. Dios no solo enseñó acerca de la Pascua y el día de reposo en la época apostólica, sino también acerca del Padre y la Madre que aparecerían en esta época.
El Padre dijo, me voy, pero volveré a ustedes. También está escrito, y aparecerá por segunda vez para los que le esperan. ¿En qué época Dios entregó las palabras escritas? En Hebreos capítulo 9, versículos del 27 al 28. Fue en la época apostólica, ¿no es así? Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí el Espíritu y la esposa son el Cordero y la esposa del Cordero, de quienes leímos antes en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. El Espíritu es Dios Padre, según la Trinidad, y la esposa de Dios Padre es Dios Madre. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Algunas personas insisten en que la esposa mencionada aquí se refiere a la iglesia o a los santos. Sin embargo, veamos si lo que dicen es cierto volviendo a Apocalipsis capítulo 21. Leamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Está escrito: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró el ángel a Juan? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Supongamos que la esposa del Cordero representa a los santos. Entonces, ¿los santos descendieron del cielo como un ser santo? Cuando vinimos a esta tierra, todos éramos pecadores, no santos. Por lo tanto, decir que la esposa representa a la iglesia o a los miembros va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Toda la humanidad fue expulsada a esta tierra como pecadores, impíos y seres destinados a la muerte. No obstante, ¿cómo vino la desposada, la esposa del Cordero? La Biblia dice que la esposa del Cordero descendió como un ser santo, ¿no es así? Está profetizado que la desposada, la esposa del Cordero, la Madre Celestial Nueva Jerusalén, aparecerá en esta tierra. Les pido nuevamente que tengan una firme convicción en las palabras de la verdad que Dios nos ha permitido comprender en Sión, y espero que ninguno pierda el eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.